a las diapositivas, ejemplo de diseño, ¿sí? En el cual pues para nos dan las características de una población, periodo de diseño, habitantes, dotaciones, ancho del río, caudales en el río, máximo, medio y mínimo, y nos dan las características pues de la rejilla de la estructura de captación. Con base en esa información, entonces nosotros, digamos, definimos el caudal de diseño, calculamos nuestro caudal de diseño, el cual dijimos que finalmente eran 39,42 litros, y estábamos, digamos, como esquematizando, o sea, esquematizamos cuáles eran como esos principales elementos de la estructura de captación que íbamos a entrar a diseñar y lo planteamos allí en el esquema que hicimos aquí en el tablero, pues en la pizarra electrónica. Eh, bueno, decíamos que los elementos a diseñar pues era el diquetoma, la rejilla, el canal de captación, la cámara de recolección, el vertedero de excesos y la tubería de excesos, el muro de contención o de protección y pues lógicamente finalmente las cotas de la bocatoma como tal. Eh, en el procedimiento de diseño, entonces, si venimos aquí a la presentación, por acá donde nos habla del diseño de la bocatoma, procedimiento, entonces lo primero que nos dice es, bueno, establecer las características de la rejilla. Como vemos ese punto uno, digamos, el enunciado del ejercicio nos define cuáles son esas características de la rejilla, ¿sí? Si no me dan las características de la rejilla, pues yo como diseñador debo proponer esas características, ¿sí? Seguidamente nos puede calcular o el siguiente análisis que se hace antes de entrar al diseño del dique presa es calcular el coeficiente de pérdidas menores en la rejilla y determinar la carga hidráulica sobre la rejilla, ¿sí? Fijando y controlando pues la velocidad de flujo en la misma. Entonces, vamos a continuar acá, vamos a hacer esos cálculos que estamos diciendo allí. Voy a agregar una nueva pizarra acá. Hoy estamos ¿cómo le fecha a esto? El 9 de marzo. ¿Sí? Entonces, digamos, una vez definidas esas características de la rejilla, lo primero que hacemos es calcular el coeficiente de pérdidas menores, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ese coeficiente de pérdidas menores en la rejilla, ¿sí? En la rejilla de captación. Ese coeficiente de pérdidas menores, o sea, el que nosotros denotamos como K en la ecuación de carga hidráulica, como tal, decíamos que ese K, ¿sí? Según pues lo que nos presentaba la- la- las ecuaciones de cálculo, decíamos que el K era igual a un beta, ¿sí? Que multiplicaba a S, que es el diámetro de los barrotes como tal, sobre B, que es la separación entre barrotes, y todo esto elevado a la 1,33 por el seno de alfa. ¿Ok? Decíamos, bueno, beta es un factor que depende de las secciones como tal, de la sección transversal de la rejilla. ¿Sí? O sea, estamos calculando este K que tenemos acá. Beta es un factor que depende de la sección transversal de la rejilla. S es el ancho de los barrotes o el diámetro de los barrotes. B es la separación y alfa es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. ¿Sí? Entonces, en el enunciado de nuestro ejercicio nos dice que las rejillas son de sección circular. ¿Sí? Aquí en las características de la rejilla le están diciendo los barrotes son de sección circular de 3/4. Por lo tanto, nosotros con esa sección circular venimos a esta tabla de coeficiente de pérdidas en la rejilla
Y para la sección circular que corresponde al literal G, pues decimos que beta vale 1.79. Yo coloco esta pantalla dividida para que podamos verlo allí más claro, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que beta vale 1.79, ¿sí? Entonces, esto es para varilla o para barra de sección circular, ¿ok? Tenemos el beta Y definido. S, que es la separación de los barrotes, también, o sea, lo tengo de la definición de las rejillas. O sea, aquí cuando me definieron cuáles son las características de la rejilla. ¿Sí? Entonces, la separación entre barrotes me dice que son de 5 centímetros. Entonces, S equivale, coloquémoslo ahí una vez en metros, 0.05 metros, bueno, 5 centímetros o 50 milímetros. ¿Sí? Es, es lo mismo como tal. ¿Sí? Entonces, tengo la separación de los barrotes. Eh, perdón, el S es el diámetro de los barrotes, o sea que realmente el S vale o sea, ese es el diámetro de los barrotes, no la separación. La separación es B. ¿Sí? Si venimos aquí a las definiciones, o sea, donde tenemos la ecuación, está acá. O sea, ese es el ancho o el diámetro de los barrotes. ¿Sí? Entonces, ese en este caso vale 0.0191, estos son metros, o sea, lo que son 3/4 de pulgada. Este es el diámetro de la barra. La separación entre barrotes, que es B, entonces B sí vale 5 centímetros, 0.05 metros en este caso, 0.05 metros. ¿Sí? Esta sí es la separación entre los barrotes. Y alfa, en este caso alfa, me dice que es el ángulo que forma la rejilla con respecto a la horizontal. En las características que nos están diciendo a nosotros, que la rejilla tiene una inclinación del 20%, ¿sí? O sea, si nosotros, digamos, voy a esquematizar acá la estructura de captación como tal, eh, digamos aquí, pues un corte aquí pequeño, tenemos este canal, y aquí vamos a tener pues como una caída. Ese ángulo de inclinación que me están diciendo allí, digamos este es el, y aquí tendríamos nosotros la rejilla, voy a pintar esa rejilla en este color magenta. Este sería un corte longitudinal, esta es la rejilla como tal. Ese ángulo de inclinación al cual se están refiriendo allí es este. O sea, este es el ángulo alfa. ¿Sí? Que me están diciendo que esa inclinación como tal es del 20%, o sea, me lo están dando en función de pendiente. ¿Sí? O sea, inclinación de la rejilla el 20%. O sea, 20% de inclinación. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? O sea que alfa realmente equivale a quién. Si a mí me dan el porcentaje de inclinación, o sea, me están dando es la tangente, por lo tanto, alfa pues vale, ¿sí? Lo que es el arcotangente de 0.2. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa, muchachos? 11.31. Es 11.31 grados.
¿sí? Eso es lo que vale ese ángulo alfa. Voy a colocar aquí en dirección de flujo. ¿Sí? Entonces, o sea, en la rejilla lo que me dan a mí, en este caso me están dando es la inclinación, me están diciendo la inclinación de la rejilla es del 20%, ¿sí? Entonces, es la inclinación con respecto a esa línea horizontal que estábamos, o sea, que marcamos nosotros acá. ¿Listo? Entonces, 20%, necesito es el ángulo porque es el ángulo el que requiero, por lo tanto, pues el ángulo vale la tangente inversa de ese 20%, 0,2. Entonces, una vez definidas esas variables, entonces, ¿cuánto vale cada? O sea, por lo tanto, ¿sí? Pues, por lo tanto, K vale beta 1,79, ¿sí? Que multiplica a S, que es 0,0191 sobre P, que es la separación de los barrotes, 0,05, esto elevado a la 1,33 por el seno de 11,31 grados. ¿Cuánto vale acá, muchachos? 9.76 por 10 a la menos 2. 9,76 por 10 a la menos 2. ¿Ok? ¿Listo? Sí, profe. Ahora, con ese, digamos, coeficiente de pérdidas, lo que vamos a hacer nosotros es calcular la pérdida. Venimos acá. O sea, cuál es la carga hidráulica sobre la rejilla que requerimos nosotros para garantizar que haya flujo a través de la rejilla, fijando una velocidad de 0,15 metros por segundo, o sea, restringiendo la velocidad al ingreso de la rejilla, ¿sí? Entonces, lo que procedemos aquí es calcular la carga hidráulica, ¿sí? O sea, carga hidráulica sobre la rejilla para garantizar el flujo de agua a través de la rejilla. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Fijamos la velocidad de flujo a través de la rejilla. O sea, V sub V igual a 0,15 metros por segundo. ¿Listo? Entonces esa carga hidráulica, pues, como tal, va a ser igual a H, que multiplica acá, que es el coeficiente de pérdidas menores en la rejilla, por la velocidad, o sea, por la cabeza velocidad eh, sobre 2G. Es lo que nos decíamos, lo que veíamos nosotros por ahí previamente. O sea que la carga hidráulica va a ser igual a ¿quién? A 9,76 por 10 a la menos 2, que multiplica a 0,15 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad, sobre 2 por 9,81. ¿Sí? Y eso nos va a dar esa carga hidráulica. ¿Cuánto vale ese H? Tenemos por acá el K. 1.12 por 10 a la menos 4. 1,12 por 10 a la menos 4. 1,12 por 10 a la menos 4. Estos son metros, ¿sí? O sea que eso expresado, o sea, no alcanza a ser ni siquiera un milímetro, ¿no?
Eso por 1000 viene siendo punto 11,2, punto 112 milímetros viene siendo, o sea, no alcanza a ser ni 1 milímetro de carga hidráulica. ¿Qué significa eso? Que, o sea, la cabeza hidráulica que requerimos nosotros, o sea, la cabeza hidráulica mínima que se requiere para, digamos, contrarrestar esas pérdidas que se van a generar por la rejilla y garantizar el flujo de agua a través de la rejilla, que es lo que estamos diciendo aquí en estas líneas que estamos planteando acá, ¿sí? Necesitamos una cabeza hidráulica mínimo de 0,112 milímetros, o sea, 1,12 por 10 a la menos 4 metros. Sí, o sea que casi que es una, o sea, es una cabeza hidráulica muy pequeña, casi que despreciable para garantizar que haya flujo a través de esa rejilla, condicionando esta velocidad. ¿Sí? Entonces digamos que allí ya estamos como garantizando de que sí va a haber flujo a través de esa rejilla. ¿Ok? Entonces tenemos esta cabeza hidráulica o esta carga hidráulica. Esto simplemente estamos es verificando que si haya, o sea, que para esa condición de rejilla, estableciendo una velocidad máxima de 0,15 metros por segundo, se esté garantizando flujo de agua a través de la rejilla como tal. Bueno, una vez definida esa variable, o sea, determinado este paso 3 que es la carga hidráulica sobre la rejilla, con el fin pues, de garantizar que haya flujo o mirar cuál es la cabeza hidráulica que requiero para garantizar flujo a través de la rejilla. Ahí sí procedemos entonces a diseñar el dique o la toma como tal, que era uno de los componentes que veíamos nosotros en el esquema que planteábamos el día de ayer. ¿Sí? O sea, vamos a diseñar este dique presa como tal. ¿Listo? Y para el dique presa voy a, a volver como a pasar el esquema aquí rápidamente. Nosotros teníamos, bueno, tenemos la corriente de agua. Voy a hacer este esquema un poco más pequeño. ¿Sí? Digamos, este es el cauce de agua como tal. Y lo que pretendemos nosotros es diseñar entonces el dique, ¿sí? Cuando hablo del dique como tal, o sea, lo que vamos a diseñar nosotros es simplemente el vertedero para, de captación. Este dique es un vertedero. Sabemos nosotros que este ancho del río como tal es 3 metros, ¿sí? Son 3 metros de ancho que tiene el río. Yo puedo tomar el ancho o la longitud de ese dique, ¿sí? O el ancho de ese dique, lo puedo tomar como 3 metros o una distancia inferior a los 3 metros. ¿Sí? Yo puedo tomar un dique de 1 metro, puedo tomar un dique de 2 metros. Alguien puede decir, ah, yo voy a colocar un dique de 1,50. Alguien puede decir, no, yo voy a trabajar un dique de 2 metros, de 2,50. Sí, o sea, ese ya es criterio del diseñador como tal. ¿Qué es lo que debe garantizar usted? Que su dique pues quede dentro de ese ancho de la fuente de la corriente hídrica, ¿sí? O sea, usted si tiene un ancho de corriente de 3 metros, pues usted no va a colocar un dique de 4 metros de ancho, ¿sí? O sea, no tendría sentido. Usted asume un ancho inicial, usted dice, bueno, yo voy a colocar un ancho, digamos, de 1,50, por decir algo, ¿sí? Ya en el diseño usted se va a dar cuenta, cuando esté diseñando la rejilla, usted se va a dar cuenta si ese 1,50 que usted tomó es suficiente o no es suficiente para la instalación de la rejilla que usted está diseñando como tal. ¿Sí? Puede que le diga que no es suficiente, entonces tenga que ampliar el ancho del dique y proceder a recalcular. En este caso, digamos que vamos a suponer un ancho. ¿Qué ancho inicial tomamos? Que esté entre, lógicamente, dentro de esos 3 metros, ¿no? O sea, no vamos a tomar el de un ancho de 4 o 5 metros, ¿no? O sea, que esté dentro de esos 3 metros que tenemos allí.
¿Alguna propuesta o lo propongo yo? Podría empezar con el ancho de la zona de captación, profe. El ancho de... O sea, con los mismos 3 metros. Ah, listo, Juan dice, tomemos los mismos 3 metros. Listo. Entonces, vamos a tomar esos 3 metros de ancho. Entonces, si tomamos los 3 metros de ancho, pues vamos a tener, digamos, la estructura más o menos así. Profe, una pregunta. Tenemos que considerar ahí el espacio de la cámara de captación y todo eso. O él nos puede ir afuera. No, porque la cámara de captación, o sea, quedaría por fuera del muro. ¿Sí? O sea, el que me va a garantizar la protección de eso va a ser los muros como tal. Estos muros que pinto yo acá son los muros de protección, ¿no? Estos son los muritos de protección. Listo, entonces, digamos, aquí estamos diciendo que el ancho del dique se llama dique presa, eh, es de 3 metros. ¿Sí? Otra opción, alguien pudo haber dicho, voy a colocarlo acá a un ladito. Sí, o sea, porque aquí usted puede tomar, digamos, el ancho que considere o que usted quiera definir inicialmente dentro de ese margen que tiene allí de los 3 metros, ¿no? Y digamos, aquí tendríamos 3,0 metros. Esto es para hacer una aclaración porque, ¿sí? Entonces digamos que alguien dijo, no, es que yo quiero un dique de 2 metros de ancho. Entonces, si usted dijo que su dique va a ser de 2 metros de ancho, ¿sí? Entonces, pues, lo que usted va a hacer es que su estructura va a estar dentro, o sea, va a estar dentro del cauce como tal. ¿Sí? O sea, parte de su estructura, digamos que se dijo, no, 2 metros de ancho, el dique. Ok, lo mismo acá, entonces tiene usted su dique. Digamos, ese es el dique, este es el dique. ¿Sí? El dique presa como tal. ¿Sí? O sea, aquí el ancho del dique como tal. Alguien dijo, no, yo no quiero tras los 3 metros, sino 2 metros. Ok, entonces, pues, lógicamente 2 metros, usted va a estar, pues, o sea, lo que hace es que va a contraer el cauce. ¿Sí? Entonces, borro esta lineecita por acá, porque esto ya no se vería acá. Borro esta lineecita por acá. ¿Sí? En este caso, digamos, cuando estamos tomando un ancho menor al ancho del cauce principal, ¿sí? Aquí se me está generando o se genera contracción del cauce. Se genera una contracción del cauce. O sea, o sea, el cauce se está estrechando, es lo que genera allí. ¿Sí? O sea, está generando un estrechamiento del cauce. Y ese, pues, lo debemos considerar. Ok,
que es de contracción, todo escrito todo. ¿Sí? O sea, está generando ese estrechamiento del cauce, el cual usted debe considerar al momento de estar haciendo o de estar realizando el diseño. O sea, el cauce finalmente se está contrayendo, ¿sí? Para pasar por el dique que usted definió. Entonces se genera esa contracción como tal del cauce, ¿sí? En este caso. En el anterior, como estoy tomando todo el ancho del cauce, pues no se está generando contracción. Y vamos a ver ahorita, en algunos casos requerimos o no requerimos hacer corrección. ¿Listo? O sea, si nosotros estuviéramos viendo, digamos, en un corte o en la sección transversal de esto, hago aquí un cortecito así rápido. O sea, me gasto un poquito de tiempo aquí en el gráfico, pero es para que, digamos, que Profe, digamos pero un poco. entonces, el criterio que uno podría utilizar para reducir el tamaño del dique podría ser como para aumentar el caudal o ya es cuestiones de menos material o qué. Mm, no, principalmente puede ser de pronto para levantar un poco la lámina de agua, pero no, o sea, no hay como un criterio que me diga que es que tiene que ser tanto, ¿no? O sea, lo que sí es que yo debo construir mi obra de captación dentro de ese ancho máximo que tengo del cauce que serían los 3 metros, ¿sí? Porque si no puedo decirme por fuera de esos 3 metros como tal. ¿Sí me entienden? Ah, listo, listo, profe. Vamos, este es un corte A primo. Sí, o sea, si nosotros hiciéramos pues el corte, digamos, de la sección transversal de este río, digamos, por acá yo busco con un color cafecito como este. Digamos, nosotros tuviésemos como esta sección transversal. ¿Cuántos cuadros tengo? 2, 4. Aquí digamos que tendríamos como lo mismo. Aquí estoy suponiendo una sección casi regular. Eh, ¿Cómo veríamos nosotros el dique allí? Pues nosotros estaríamos viendo, o sea, el dique de esta forma. Entonces, por ejemplo, este pues me estaría abarcando todo el ancho. ¿Sí? O sea, veríamos como una estructura así de este tipo. Este sería el dique toma. O sea, que realmente viene siendo pues un vertedero, ¿no? En este caso pues tendría o sea, lógicamente pues aquí estaríamos dentro de los 3 metros, o sea, el ancho de los 3 metros que tendría el cauce como tal. ¿Ok? Ya yo resalto un poquito más esta sección transversal que hice por acá. ¿Sí? Y en este caso, en el siguiente, pues digamos que estaríamos estrechando el cauce, o sea que el dique como tal eh, ya estaría como por decir, casi.
Estos serían los muros de protección. Bueno, esto ya luego se, sí, pues como exagerando un poco. Sí, ya luego pues en la geometría de la obra ya uno ya se ajustaría. Entonces aquí tendríamos un ancho de 2 metros. Si es más o menos lo que quiero como, o sea, lo que estamos diciendo allí. O sea, en este caso no estamos generando, o sea, en este primer caso, no estamos generando ningún, digamos, no estamos generando contracción en el cauce del río, ¿sí? Porque estamos, es, digamos, en el mismo ancho del río como tal, ¿sí? En este segundo caso, pues aquí sí vamos a generar una contracción en el ancho del río y eso me va a llevar a que yo deba corregir, o sea, de que cuando estemos analizando la parte hidráulica de ese vertedero, pues sí voy a tener que corregir digamos, este es el agua que sale allí, ¿sí? Allí sí va a tener que hacer una corrección de la longitud del vertedero en función pues del agua que sale allí, ¿sí? O sea, esas contracciones van a generar, digamos, una digamos, alteración en la longitud total de ese vertedero. Sí, o sea, el agua cuando pasa por el vertedero, realmente el ancho del flujo de agua pues no va a ser de 2 metros, sino que va a ser un poquitico menor a los 2 metros por los fenómenos que suceden allí. En este caso no habría contracción del cauce, ¿sí? Entonces, pues en este caso sí, digamos que no habría que hacer corrección del ancho del vertedero como tal. ¿Listo? Entonces, digamos que, pues me dicen ustedes, supongamos un ancho de 3 metros. Entonces, decimos entonces acá, suponiendo un ancho de dique presa de 3.0 metros. ¿Sí? Con ese ancho entonces procedemos a calcular, o sea, ¿qué es lo que vamos a calcular? Los niveles de lámina de agua que se me forman sobre el vertedero para las condiciones de caudal máximo, medio, mínimo y caudal de diseño. ¿Sí? Entonces procedemos a calcular los niveles de lámina de agua, lo que les digo acá. Para las condiciones mínimo, medio, máximo y diseño. ¿Ok? La ecuación que rige ese dique como tal es la ecuación del vertedero. ¿Sí? O sea, la ecuación que rige el diseño de esto es la ecuación de un vertedero. O sea, como les decía, esto simplemente es un vertedero. ¿Sí? Entonces, decimos aquí la ecuación, digamos la ecuación de diseño corresponde a la de un vertedero rectangular. ¿Y qué nos dice esa ecuación? Nos dice que el caudal es igual a 1.84, ¿sí? Por la longitud del vertedero, por la altura de la lámina de agua,
y todo esto elevado a la 1 medio. ¿Sí? Me la deja de estar por acá. Perdón, a la 3 medios, esa es la 1.5. O sea, 3 medios. Bueno, coloquémoslo como 1.5 acá. ¿Sí? Esa es la ecuación de caudal de un vertedero. A nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que estamos diciendo que nos interesa calcular? El nivel de lámina de agua para las condiciones de caudales que tenemos. ¿Sí? O sea, que nos interesa calcular H. Entonces, este es el que vamos a calcular. El H para las diferentes condiciones de caudal. Es igual a caudal sobre 1.84 por la longitud del vertedero o el ancho del vertedero y todo esto elevado a la 2/3. ¿Listo? Recuerde, esto es nivel de lámina de agua sobre el vertedero. ¿Listo? Entonces, para las condiciones de caudal que tenemos nosotros allí, entonces vamos a calcular para las condiciones de caudal, por aquí lo tenemos en el enunciado. Entonces, para Q mínimo, ¿sí? Q mínimo equivale a 0.25 metros cúbicos por Profe, segundo. esta H es otra H independiente de la carga hidráulica sobre la rejilla, ¿cierto? Sí, o sea, es la misma. O sea, H que me está representando carga hidráulica sobre la rejilla. O sea, ese H, si lo miramos nosotros acá, o sea, bueno, en este que tengo aquí rayado, es este H. ¿Sí lo ven allí? Voy a colocarlo aquí en el otro vertedero que tenemos arriba. O sea, aquí yo voy a tener un nivel de lámina de agua. ¿Sí? El H que estoy calculando es este H. Sino que este que estoy calculando acá, digamos, es el que me genera cada uno de los caudales que voy a analizar, ¿sí? El que calculamos previamente, o sea, este H que calculamos aquí en la sección anterior, en la imagen, en la página anterior, digamos que es esa misma carga hidráulica, pero ¿cómo la interpreto? O sea, es la carga hidráulica que nosotros necesitamos, o sea, la carga hidráulica mínima, como lo decimos allí, que necesitamos para garantizar que haya flujo a través de la rejilla. Sí, o sea, para garantizar que haya flujo a través de la rejilla, nosotros necesitamos mínimo una carga hidráulica de 1.12 por 10 a la menos 4 metros. ¿Sí? O sea, es la carga hidráulica que requiero para por decirlo así, para contrarrestar las pérdidas que me genera la rejilla. ¿Sí es claro? Y esta carga hidráulica que estoy calculando acá es la carga hidráulica que me va a generar cada uno de los caudales que estoy analizando, ¿sí? A través del vertedero que estoy definiendo. ¿Sí es claro? Entonces, el caudal mínimo me va a generar un nivel de lámina de agua sobre ese vertedero. El caudal medio me va a generar otro nivel de lámina de agua sobre ese vertedero. El caudal máximo me va a generar otro nivel de lámina de agua. Y el caudal de diseño me va a generar otro nivel de lámina de agua. ¿Sí es claro? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, eh, procedemos a calcular esa carga hidráulica, entonces para el Q mínimo, solamente voy a reemplazarlo aquí para el Q mínimo, ahorita ustedes ya lo calculan y me regalan los datos de los otros caudales. Sí, o sea que para el caudal mínimo el H va a ser igual a ¿quién? Al Q mínimo que es 0.25, estos son metros cúbicos por segundo, sobre 1.84 que multiplica
¿A quién? A L. ¿Qué longitud tomamos del vertedero? Dijimos que eran 3 metros, ¿sí? O sea, la asumió usted como diseñador. Esos 3 metros nadie se los va a decir, ¿sí? Sino que usted como diseñador está diciendo, bueno, voy a diseñar mi vertedero o mi estructura dique toma con un ancho igual al ancho del cauce del río, ¿sí? Fue la decisión que usted tomó. Como le digo, alguien puede haber dicho, lo va a medir, lo va a tomar para 2 metros. Entonces, listo, calcula para los 2 metros como tal. Entonces, en este caso, asumimos 3 metros, decimos esto a la 2 tercios, ¿cuánto nos da ese H? Profe, va a 0.13, 0.13. 0.13, 0.13 metros. O sea, me está generando un nivel de lámina de agua de 13 centímetros sobre ese vertedero que tenemos allí. ¿Ok? Vamos claros hasta allí. Sí, profe. Listo. Con ese H ya nosotros podemos proceder a calcular la velocidad del flujo de agua sobre el vertedero, ¿sí? La velocidad del agua sobre ese dique presa como tal o sobre la rejilla. Entonces aquí, por lo tanto, o sea, se calcula la velocidad lo que marca de flujo sobre el dique presa, ¿sí? O sea, sobre el dique presa, eso es decir lo mismo la velocidad sobre la rejilla. O sea, porque sobre ese dique presa es que usted va a instalar su rejilla, ¿sí? Entonces, por eso decimos sobre la rejilla. ¿Cómo calculamos la velocidad? Si conozco el caudal, tengo la longitud, tengo la altura, ¿sí? O sea que la velocidad, esa velocidad sobre el dique presa, nosotros podemos decir que es igual a caudal sobre L por H, o sea, caudal sobre área, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da esa velocidad? O sea, 0.25 metros cúbicos por segundo, que divide aquí en la longitud del vertedero que dijimos que eran 3 metros, que multiplica al H, que es 0.13 metros. ¿Sí? Metros con metros se me dan con un metro cuadrado de arriba, me van a quedar metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de flujo sobre la rejilla es igual a 0.64 metros sobre segundo. velocidad es igual a 0.64 metros por segundo. Por allá veíamos, cuando estábamos viendo esta teoría, que la vimos así, dijimos que aquí la íbamos a ir como aterrizando. Decíamos que esa velocidad de flujo sobre la rejilla debía estar dentro de un rango de velocidades de 0.3 y 0.3 metros por segundo. ¿Sí? Eso con el fin pues, de garantizar de que la descarga del vertedero sea una descarga libre. ¿Sí? Entonces, velocidad del agua al pasar sobre la rejilla será esta, la misma ecuación que acabamos de identificar. O sea que 0.64, ¿sí? Eh, está entre 0.3 y 3, por lo tanto, decimos que esa velocidad es adecuada. ¿Sí? Aquí V sub R simplemente hace referencia a velocidad sobre la rejilla. ¿Sí? O sea, lo que estoy calculando es velocidad sobre la rejilla. Si quiere aquí entonces en la ecuación, para que no vayamos a tener confusiones, llamémosla V sub R. Velocidad sobre la rejilla. Les resalto esto acá, sobre la rejilla. Porque vamos a tener otra velocidad que va a ser la velocidad a través de la rejilla. ¿Sí? Una cosa es sobre la rejilla, otra cosa es a través de la rejilla, que la vamos a utilizar ahora. Sí, o sea, esa velocidad es la velocidad de flujo sobre la rejilla como tal, o sea, esta es V sub R.
como lo vemos acá. Eh, sí, entonces acá pues chequeamos la velocidad. Digamos que se chequea que B sub R esté entre 0.3. Yo escribo mejor esto por acá. Estoy escribiendo muy rápido y se va quedando. Se chequea la velocidad sobre la rejilla, o sea, B sub R. Decimos que 0.3 metros por segundo, ¿sí?, debe ser menor o igual que la velocidad sobre la rejilla, menor o igual que 3.0 metros por segundo. O sea que tenemos nosotros que 0.3 metros por segundo es menor o igual que, ¿cuánto nos dio la velocidad? 0.64. Es menor o igual que 0.64 metros por segundo, menor o igual que 3 metros por segundo. Por lo tanto, decimos que B sub R igual a 0.64 metros por segundo. Está ok o cumple, ¿sí?, con el rango de velocidad. Con el rango de velocidad, ¿sí?, garantiza la descarga libre del vertedero. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ese rango de velocidades es solo para bocatomas de fondo, ¿cierto? Para laterales y para otro tipo, pues habrá otro. Sí, correcto. O sea, no es tanto para la bocatoma de fondo, es para el vertedero como tal, ¿sí? O sea, para garantizar de que la descarga del vertedero sea una descarga libre. En una bocatoma lateral, lo que usted tiene es un vertedero, pero tiene un vertedero lateral, ¿sí? Entonces, también casi que va a tener que cumplir la misma condición de velocidad para garantizar de que la descarga de ese vertedero lateral es una descarga libre, ¿sí? Ah, bueno, señor, muchas gracias. Ok. Listo, entonces tenemos acá para la condición de caudal mínimo. Aquí en la ecuación de velocidad me hablan es de un L'. Entonces voy a explicar cuándo utilizo L'. L' es la longitud del vertedero o es una longitud corregida del vertedero, ¿sí? ¿Cuándo debo corregir yo el vertedero? Cuando tengo contracciones del flujo. En este caso, como estamos suponiendo un ancho de 3 metros, igual al ancho del cauce o del cauce del río como tal, ¿sí?, no estoy generando contracción del flujo, por lo tanto no debo corregir esa longitud del vertedero. Pero si estuviera trabajando, por ejemplo, con un vertedero de 2 metros como tal, ahí sí debo realizar la corrección del vertedero, ¿sí? Entonces, digamos que voy a hacer o vamos a hacer, para el caso en el cual hubiéramos tomado los 2 metros de ancho del vertedero, simplemente como para ver esa corrección que tengo que hacer por contracción, ¿sí? O sea, lo voy a colocar aquí como en un paréntesis, más como en unos corchetes grandes, simplemente para ver el ejemplo en caso de que hubiéramos tomado, ¿sí?, eh, un ancho menor a los 3 metros. Esto por acá. ¿Sí? En caso de que hubiéramos tomado un ancho
Este simplemente es un paréntesis, ya continuamos allí. O sea, para el caso de haber tomado un ancho de dique diferente o menor, digamos, al ancho del río o del cauce del río, al ancho del cauce del río. Profe, pero entonces el número de contracciones máximas es de 2, ¿cierto? ¿O Es es de por- 2, sí. O sea, yo puedo tener una o dos contracciones. Esa es otra buena pregunta que hace allí. Y lo voy a esquematizar de una vez aquí antes de que se nos escape. Voy a hacer ya el esquema más pequeñito para no ocupar tanto espacio acá. ¿Sí? Los dos esquemitas. Entonces yo puedo tener la condición de una sola contracción. Entonces, digamos, este muro viene a la par con la orilla. ¿Sí? Y el otro muro, digamos que no viene a la par con la orilla, sino que se está. Entonces, en este caso, bueno, el flujo realmente pues vendría acá y se estaría. En este caso tendríamos entonces una contracción. Ese sería un caso. Y el otro caso pues es en el cual pues pintamos en el esquema anterior. En el cual pues digamos que estamos generando una doble contracción. De ese flujo. Entonces el flujo viene y tiene que contraerse y volver a salir acá. ¿Sí? Entonces acá estaríamos hablando de dos contracciones. ¿Sí? Dos contracciones en este caso. ¿Ok? Entonces, digamos que en el caso en el cual nosotros estamos diciendo que tomamos un ancho de 2 metros y digamos con dos contracciones, o sea, estamos contrayendo el flujo en sus dos extremos, entonces entraríamos a calcular lo mismo, o sea, cuál es el H, ¿sí? Entonces, digamos aquí para n igual a 2, perdón, para el ancho del vertedero o el largo del vertedero del dique, le estamos hablando es dique toma, igual a 2.0 metros, entonces, ¿qué tendríamos nosotros? O sea, se tiene que el H, que es la altura de la lámina de agua sobre el vertedero, pues va a ser igual a ¿cuánto? O sea, se tiene que el H va a ser igual a el caudal mínimo, que dijimos que era 0.25 sobre 1.84 por L, en este caso L pues vale 2 metros, digamos que lo íbamos a tomar de 2 metros, pues para este ejemplo que estamos citando acá, y esto a la 2/3. ¿Cuánto nos da esa operación? 0.17. Pues nos da 0.17 metros. ¿Sí? Para calcular P sub R, entonces, están aquí la velocidad sobre el vertedero o sobre la rejilla. O sea, el B sub R pues va a ser igual aquí en a caudal sobre L corregida, ¿sí? Por el H, por la lámina de agua. El L, o sea, L' es la longitud del vertedero corregida, ¿no? Longitud del vertedero
corregida por el efecto de las contracciones. Efecto de las contracciones, o debido pues a la existencia de las contracciones. Profe, disculpa, ¿el cálculo que estás haciendo ahí es para dos contracciones o para una? Para dos, va a suponer, o sea, en este caso va a suponer que son dos. O sea, porque todavía no he corregido, o sea, todavía no he calculado el L', ¿sí? Pero, o sea, depende de quién, de n, que n es el número de contracciones. Tengo una, tengo dos contracciones, eso me lleva a la corrección de esa longitud, ¿sí? Entonces, supongamos dos contracciones. ¿Quién define ese número de contracciones? O sea, usted como diseñador. Usted define si va a colocar su estructura como esta opción, una sola contracción, o usted define si va a colocar su estructura como esta opción, o sea, con dos contracciones. O usted define si va a colocar su estructura como la primera opción que tomamos nosotros, que fue irnos sin ninguna contracción, ¿sí? O sea, eso nadie se lo va a decir, nadie le va a decir a ingeniero, coloque dos contracciones. No, o sea, usted como diseñador lo propone. Ya, digamos, se hará la discusión y dirá, no, consideramos que es mejor considerar, perdón, creemos que es mejor considerar dos contracciones. Ah, listo, entonces trabajemos con dos contracciones. ¿Sí? Si no hay una discusión al respecto, pues usted propone como usted lo considere, o sea, con su criterio como tal. ¿Sí? Sabe que tiene 3 metros de ancho, listo, juegue con esos 3 metros. Tampoco voy a coger y voy a cerrar, es que va a pasar eso por 50 centímetros de ancho, ¿sí? Porque eso pues va a implicar digamos, una contracción muy fuerte, un mayor nivel de lámina de agua, mayor altura de los muros de protección, a mayor altura de los muros de protección, mayor cantidad de concreto, mayor cantidad de acero y todo eso finalmente se ha reflejado ¿dónde? En los costos del proyecto, ¿sí? Entonces también hay que tratar de ser razonables pues con ese aspecto. Pero, ¿quién es el que lo propone? Usted como diseñador. ¿Sí? Entonces, si suponemos dos contracciones, entonces tenemos que L' va a ser igual a quién. Entonces me dice, la longitud del vertedero. Dijimos que la longitud para este caso son 2 metros menos 0.1 por n, que n es el número de contracciones. ¿Cuántas contracciones tengo? Tengo dos contracciones, entonces por dos contracciones. Por h, que es la carga hidráulica que se me genera sobre el vertedero, que para esta condición es de 0.17 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da esa longitud corregida? 1.97. Nos dicen por allí que nos da 1.97 metros, o sea, 3 centímetros menos. Por lo tanto, entonces, si nosotros reemplazamos esa contracción aquí en la ecuación de velocidad, pues vamos a tener que la velocidad sobre la rejilla va a ser el caudal, que es 0.25 sobre 1.97, que multiplica a h, que es 0.17. ¿Cuánto nos da esa velocidad? Bueno, estos son metros por 0.76. metros, y esto dice que es 0.76 metros por segundo. Está dentro del rango de velocidad establecido para garantizar la descarga libre del vertedero, por lo tanto, consideramos que es adecuado. Sí, o sea que si yo tomé los 2 metros de ancho, pues también, digamos que voy bien con mi cálculo. ¿Ok? O sea, cierro el paréntesis acá porque era simplemente para explicar que debo corregir la longitud del vertedero en el caso de que tenga contracciones. Como nosotros dijimos que, en este caso dijimos que no íbamos a tener contracciones, pues continuamos entonces trabajando con los 3 metros.
con los 3 metros de ancho de nuestra estructura. ¿Listo? Entonces este paréntesis acá. Ok. Entonces, volviendo a nuestro primer supuesto, dijimos que, bueno, suponemos el ancho de 3 metros, calculamos los niveles de lámina agua para los diferentes caudales de análisis. Acabamos de hacer el cálculo para el caudal mínimo, ¿sí? El cual nos dice que el H es de 0.13 metros, nos da una velocidad sobre la rejilla de 0.64 metros por segundo. Chequeamos que cumpla con el criterio de descarga libre del vertedero, o sea, que esté entre 0.3 metros y 3 metros por segundo. Cumple, por lo tanto, digamos que esa velocidad sobre la rejilla está dentro del rango de velocidades que debemos cumplir. Ok, entonces hacemos lo mismo, calculamos para la condición. Entonces, calculamos H para la condición de caudal medio. ¿Cómo colocamos nosotros acá? Ahora, para con mínimo, digamos acá, perdón, me escribí y borré. Digamos aquí entonces para Q medio, en el cual el caudal medio me dice que es de 0.7 metros cúbicos por segundo. Entonces para 0.7 metros cúbicos por segundo, ¿cuánto vale H? 0.253. Me repite porfa que le escuché entrecortado. 0.253. 0.253 metros. Y la velocidad sobre la rejilla para esa condición de caudal medio, ¿cuánto vale? 0.92. 0.92 metros por segundo. ¿Listo? Coloquemos aquí para la condición de caudal máximo. O sea, vamos a calcular lo mismo. Y a ver dónde lo continúo, aquí a un lado. ¿Debo corregir longitud para calcular velocidad? No, porque estoy trabajando con el mismo ancho, ¿no? Entonces no debemos corregir la longitud. Para caudal máximo, el caudal máximo me dicen que es de 2.0 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es el nivel de lámina de agua o la carga hidráulica que me genera ese caudal máximo sobre ese vertedero? ¿Y cuál es la velocidad de flujo que me genera ese caudal máximo sobre el vertedero? 0.51, profe. H. H, entonces me dicen que es de 0.51 metros. Y B sub R, 1.31. 1.31 metros por segundo. Bueno, aquí se me había olvidado chequear. Cumple la velocidad, está entre 0.3 y 3. ¿Sí? Ok. Entre 0.3 y 3 metros por segundo. Ok, vamos cumpliendo criterio. ¿Sí? Y para la condición del caudal de diseño. Entonces, para Q diseño. ¿Cuánto era el caudal de diseño? Profe, 39 una pregunta. litros. Sí. En caso de que no se cumpliera la velocidad, tocaría plantear el rediseño del tamaño de la rejilla o replantearla y colocar. Del vertedero. O sea, aquí estamos con el ancho, o sea, todavía no hemos diseñado rejilla. Estamos con el ancho del vertedero. Entonces, si no me cumple la condición de velocidad, debo replantear ese ancho de vertedero. ¿Sí? Ya voy a mirar si lo aumento o lo disminuyo para quedar dentro de ese rango de velocidades que me garanticen la descarga libre como tal. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok. Caudal de diseño. ¿Cuánto nos ha dado el caudal de diseño, muchachos? 39 litros. 39.42 litros sobre segundo. 39.42 litros sobre segundo, o sea que eso en metros cúbicos viene siendo 0.03942 Sí, profe. metros cúbicos por segundo. Entonces, para el caudal de diseño, ¿cuánto vale H?
¿Y cuánto vale B sub R? H vale 3.708 por 10 a la menos 2. 3.708 Sí, profe, por 10 a la por menos 10 a 2. la menos 2 metros, o sea, 3 centímetros. Y B sub R, ¿cuánto nos da? 0.17. 0.17. A mí me da 3.54. ¿Cuánto nos da B sub R? Revisen, porfa. ¿0.354? Sino que escuché entrecortado. Ah, no, sí, 0.354. 0.354 metros por segundo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, por lo tanto, ¿está dentro del rango de velocidades? Sí, está entre 0.3 y 3, entonces cumple. Ok. Si de pronto no me cumple esa velocidad, entonces debo jugar con el ancho del vertedero. Digamos que nos hubiera dado menos de 0.3, ¿sí? 0.3, entonces no me cumple con el ancho, o sea, el vertedero no me estaría cumpliendo esa condición. Entonces debo modificar el ancho del vertedero. En este caso tendría que reducir el ancho para aumentar la velocidad. ¿Ok? O sea, en caso de que no me hubiera cumplido, pero en este caso nos está cumpliendo. Digamos que, ¿qué tenemos acá? ¿O qué podemos concluir de este análisis que acabamos de realizar? Que el ancho del vertedero, ¿sí? O sea, como vimos que cumple en las condiciones o en las cuatro condiciones de caudal que tenemos, caudal mínimo, caudal medio, máximo y caudal de diseño, nos está cumpliendo el ancho del vertedero, nos está cumpliendo la condición de velocidad. Por lo tanto, ese ancho de vertedero que hemos seleccionado es un ancho adecuado para el diseño de la boca toma. ¿Sí? Eso es lo que podemos concluir allí. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces dejémoslo aquí como una notica. O sea, cómo se cumple. Entonces digamos acá. Cómo se cumple el criterio de la velocidad sobre la rejilla. Para las condiciones de caudal analizados. ¿Sí? ¿Cuáles condiciones? Caudal mínimo, caudal medio, caudal máximo, caudal de diseño. Entonces podemos decir acá que se concluye que el ancho del dique toma es adecuado. ¿Sí? O sea, ese ancho me cumple esas condiciones de velocidad. Listo, entonces dijimos, ancho del dique 3 metros, nos está cumpliendo condiciones de velocidad, entonces vamos ok. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, yo le iba a preguntar que en caso de que no se cumpla, si se puede jugar ¿cierto? Con otra variable aparte del ancho del dique. Principalmente es el ancho, ¿sí? Porque
o sea, usted el caudal, o sea, el caudal es casi que fijo, usted no puede entrar a modificar el caudal, ¿sí? O sea, aquí en esta, o sea, aquí en la ecuación del vertedero, digamos, usted no puede entrar a modificar el caudal. O sea, ¿cuál es con la variable que puede jugar? Con la longitud, ¿sí? O sea, con la longitud del vertedero es con la que puede entrar usted a jugar como tal. ¿Sí, sí es claro? Ah, porque el caudal no lo puedo modificar, o sea, el caudal es el que me dio el estudio hidrológico y es el caudal de diseño que definimos a partir del análisis de población y el cálculo de la demanda de agua, ¿no? Ah, listo. Gracias. Entonces, casi que la variable que nos queda para jugar es ¿cuál? La longitud. Entonces, si necesito aumentar la velocidad, entonces debo reducir la longitud del vertedero, ¿sí? Si necesito, digamos, disminuir la velocidad, pues entonces debo ampliar la longitud del vertedero. O sea, con eso es con lo que debo jugar. Y pues debo estar en ese rango que decimos en ese rango entre 0,3 y 3 metros por segundo. ¿Ok? Listo, muchachos. Bueno, ya hemos diseñado el dique toma. O sea, ya tenemos diseñado nuestro vertedero como tal, nuestro dique. ¿Sí? O sea, ya tenemos este ancho de 3 metros definido, ya lo chequeamos, ya nos cumplió, o sea, verificamos que sí nos cumplen. El siguiente elemento a diseñar, vengo, regreso por acá, digamos que lo voy poniendo a este como el que listo, el ok. Entonces, di que toma captación, este ya está, ya lo calculamos, ok. El siguiente elemento a diseñar será la rejilla, ok. Entonces, para la rejilla, coloquemos una hojita nueva por acá. Entonces aquí vamos a diseñar la rejilla como tal. Entonces vamos a diseñar la rejilla. Acá me escondí otra vez esa mano. Diseño de la rejilla como tal, si ven la rejilla y el canal de captación de una vez. ¿Cómo es que lo tenemos planteado por acá? Ah, bueno, lo tenemos por aparte. Entonces vamos primero con el diseño de la rejilla. Para el diseño de la rejilla, entonces, básicamente lo que necesitamos nosotros enfocarnos inicialmente es definir el ancho de la rejilla, ¿sí? Y el largo de la rejilla, ancho y largo como tal. Ancho y largo de rejilla, ¿sí? Y pues ya toda la parte geométrica teniendo en cuenta el diámetro de los barrotes, la separación entre barrotes, ¿sí? Todos los elementos que vimos allí. El ancho de la rejilla nosotros lo vamos a denotar con la letra B, ¿sí? Ese ancho de la rejilla va a ser el mismo ancho del canal de captación que lo vamos a ver una vez tengamos diseñada la rejilla. Y el largo de la rejilla lo vamos a denotar como L sub R. Para calcular el ancho de la rejilla, entonces vamos a utilizar las ecuaciones de longitud de chorro, ¿sí? Entonces, digamos que para calcular B se utilizan las ecuaciones de longitud de chorro. ¿Sí? ¿Y qué nos establece la
la ecuación de longitud de chorro como tal. Entonces, bueno, entonces primero decimos que B va a ser igual, decíamos por ahí que era igual a XS más un ancho pues adicional de 10 centímetros o de 0.1 metros. ¿Sí? Donde XS es, lo decíamos por allá, XS es la longitud pues el alcance la longitud del filo superior del chorro del chorro. Si nosotros, voy a esquematizarlo acá, la estructura como tal, este sí va a ser un poquito más grandecita la estructura. Digamos, tenemos este canal de captación y tenemos pues la estructura de boca toma hacia arriba, hacia abajo. Indique, esta es la rejilla. Y sobre sobre esa rejilla, pues sobre este flujo, pues nosotros tenemos un flujo de agua. Y la rejilla nos va a captar, o sea, nos va a captar una parte de esa agua. Supongamos que este es el canal de captación. Este es esta estructura como tal es el canal de captación. A nosotros nos interesa hallar es el ancho, o sea, el B como tal. ¿Quién es ese B? Entonces es ese ancho, este canal, que finalmente va a ser el mismo ancho de la rejilla, ¿sí? El ancho que va a tener la rejilla como tal. Y de los longitudes de chorro, pues tenemos estas dos variables. Lo veíamos pues. Este es el XI y este es el XS. Entonces, el B nos dice que es XS más 0.1 metro. ¿Ok? Variables que tenemos acá, entonces acá pues tenemos, únicamente vamos a tener la velocidad de flujo sobre la rejilla, que ya lo calculamos nosotros previamente, el B sub R. Y pues vamos a tener, lógicamente, la carga hidráulica sobre la rejilla, que es el H que definimos también previamente. El H. Hasta ahí después no se me ve bien allí. Puedo quitar este coso acá. Bien, segundo coloco escala amplia para que lo veamos mejor acá. ¿Listo? Entonces debemos calcular ¿quién? XS. ¿Qué nos dice la teoría que a cuánto equivale XS o la ecuación de esa longitud de chorro? Entonces, si nosotros buscamos acá las ecuaciones de longitud de chorro, aquí para el diseño del ancho de la rejilla, el ancho del canal, XS me dice que es igual a esta ecuación. 0.36 B sub R, que es la velocidad del río sobre la rejilla, que ya la acabamos de calcular previamente, a la 2 tercios más 0.6 H a la 4 séptimos. ¿Listo?
ese H, ¿cuál va a ser? Y esa velocidad, ¿cuál velocidad va a ser? La que nos genera, ¿quién? El caudal de diseño, ¿no? Va a ser el H y la velocidad que nos genera el caudal de diseño. O sea, que estamos, en este caso vamos a analizar para el caudal de diseño. Entonces, tenemos que, entonces por lo tanto, digamos por acá, por lo tanto, tenemos que XS es igual entonces a quién. ¿Qué nos dice la ecuación? Voy a reemplazar valores, no, o sea, no voy a copiar la fórmula como tal. 0.36 que multiplica velocidad sobre la rejilla, pero la velocidad que me genera el caudal de diseño. ¿Cuánto nos daba esa velocidad? Lo teníamos por aquí previamente. 0.354. Sí, profe, esa es. Entonces, por 0.354 elevado a la 2 tercios más 0.6 H, pero ¿cuál H? El que me genera el caudal de diseño. ¿Cuál H nos genera el caudal de diseño? 3.708 por 10 a la menos 2. 3.708 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Estos son metros y esto elevado a 4 séptimos. ¿Cuánto nos da ese XS, muchachos? 0.271. Por tanto, XS es igual a 0.271. 0.271 metros, o sea, 27.1 centímetros. Por lo tanto, el ancho del canal, el B, va a ser igual a ¿cuánto? A 0.271, 0.271 metros más 0.1 metros. ¿Cuánto nos da B? 0.371. ¿Sí? O sea, 37.1 centímetros. Tenemos el ancho de la rejilla, que es el mismo ancho del canal. ¿Preguntas hasta allí? Pues ya de aquí en adelante se sigue entonces utilizando el caudal de diseño para el resto de parámetros. Sí, o sea, o sea, toda la estructura, digamos, la diseñamos con el caudal, o sea, la dimensionamos con el caudal de diseño. Y con los otros caudales vamos a hacer simplemente unos chequeos, principalmente para calcular los excesos, calcular el vertedero de excesos, calcular la tubería de excesos. ¿Sí? Ahí vamos a utilizar principalmente caudal medio y caudal máximo. Pero digamos que los demás componentes de la estructura con el caudal de diseño. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, nos dio el ancho del canal, nos dio de 37.1 centímetros. Si usted quiere, lo deja así y pone al oficial que en obra voltee con ese milímetro que tiene allí. Si usted quiere facilitarle un poco el trabajo en obra, entonces dice, bueno, punto 37 lo voy a dejar en 0.40. ¿Sí? O sea, yo podría decir, eh, digamos que selecciono finalmente un B igual a 0.40 metros, ¿sí? O sea, para dejarlo cerrado en 40 centímetros o en 38 centímetros, ¿sí? O sea, lo puedo dejar cerrado en 38. Pero no coloco al oficial o al maestro en la obra a voltear con este milímetro allá cuando la esté construyendo. Es que en el diseño dice que es 37.1 y tengo que dejarle 37.1, ¿sí? Entonces, para facilitar el trabajo en obra, entonces lo dejo o de punto 38 o de punto 40, más sencillo. ¿Sí? ¿Preguntas allí? En este caso, digamos que vamos a dejar ese ancho. eh, Dejemos la notica acá. Digamos aquí que con el fin de facilitar
el proceso constructivo con el fin de facilitar el proceso constructivo, entonces se selecciona B igual, aquí se selecciona punto y coma, B igual a 0.40 metros. ¿Listo? O sea, por cálculo sé que me da 0.37. ¿Sí? Lo puedo dejar así o lo puedo llevar a punto 38. Lo que si no puedo es colocarlo de punto 35, punto 36. ¿Sí? Sino que o sea, lo que estoy requiriendo por diseño es mínimo punto 37. ¿Listo? Entonces, para facilitar ese proceso constructivo, simplemente seleccionamos un ancho de 0.40 metros. ¿Listo? Ahora, tenemos el ancho de la rejilla. Necesitamos calcular la longitud de la rejilla como tal. Para calcular la longitud de la rejilla, entonces lo que vemos nosotros es primero definir, bueno, cuál es el caudal que va a captar la rejilla, por un lado. A partir de ese caudal, pues definir el área neta de la rejilla, ¿sí? Para poder finalmente calcular este L sub R, que es el que me interesa, la longitud de la rejilla. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos acá es calcular el caudal captado por la rejilla. O sea, por continuar, o sea, solamente hasta ahora tenemos un elemento que es el ancho, nos falta la longitud. Entonces, para calcular la longitud de la rejilla, pues debemos aquí. A calcular el caudal captado. ¿Por quién? Por la rejilla. El caudal captado por la rejilla. Ese caudal captado lo calculamos o lo estimamos a partir de qué ecuación. Entonces, la ecuación que vemos acá en esta primera parte, ¿sí? Donde vamos a controlar la velocidad de flujo a través de los barrotes de la rejilla, que es el B sub B que estamos viendo allí. O sea, aquí vamos a tener que el caudal captado por la rejilla se expresa como. Entonces aquí el caudal captado por la rejilla, digamos que es. Entonces va a ser Q igual a K por el área neta de la rejilla, por el área neta, por B sub B, que es la velocidad entre los barrotes o la velocidad a través de la rejilla. Si nos volvemos a este esquema, perdón, si volvemos a este esquema que tenemos acá, ese B sub B que estamos viendo allí es el, me coloco en rojo. Ese B sub B es la velocidad de flujo a través de la rejilla. ¿Sí? O sea, este es B sub B. Diferente a la velocidad sobre la rejilla que es B sub R, ¿no? O sea, aquí sobre la rejilla tengo una velocidad que hemos llamado B sub R, ¿sí? Velocidad sobre la rejilla. Pero a través de la rejilla, ¿sí? O sea, a través de los espacios que se me generan en la rejilla, voy a tener otra velocidad diferente, que es la que me va a controlar el ingreso del agua al sistema y la que va a controlar el ingreso de material flotante al sistema. ¿Sí? Un B sub D, el cual nosotros vamos a definir que va a ser máximo 0.20 metros por segundo. ¿Ok? Entonces,
Para esta ecuación nosotros controlamos velocidad, es lo que estamos diciendo allí, con el fin de evitar el ingreso de material flotante al sistema. ¿Cuál es el material flotante? Generalmente las hojas de la vegetación, digamos, tronquitos o ramas de matas, el plástico, que no falta que la gente vaya por ahí al río y deje tirado el plástico. ¿Sí? Entonces, digamos que con el fin de evitar ese ingreso de ese material flotante a la estructura de captación, nosotros controlamos la velocidad a través de la rejilla y lo que nos recomiendan es adoptar una velocidad de máximo 0.20 metros por segundo. ¿Sí? Entonces decimos, para lo cual se adopta una velocidad a través de la rejilla de 0.20 metros por segundo. Y K, que es el coeficiente de descarga para esta condición, vale 0.90. ¿Sí? K igual a 0.90. ¿Para cuál condición? Para la condición de velocidad establecida. ¿Sí? O sea, para la condición de velocidad, o no, de hecho, dejémosle para la condición de V sub B, previamente establecida, o sea, para máximo 0.20, para la condición de V sub B, y el flujo, perdón, y la dirección de las barras paralelas al flujo. Bueno, es lo mismo que iba a decir aquí, y el flujo paralelo a la dirección y acá. El flujo paralelo a la dirección de las barras. ¿Qué es eso? O sea, lo trato de esquematizar acá. O sea, digamos, supongamos esta es la rejilla, ¿sí? Digamos, estas son las barras de la rejilla y la dirección del flujo es paralela a esas barras de la rejilla. O sea, la dirección del flujo es en este sentido. ¿Sí? Dirección del flujo paralelo a la dirección de las barras. Y V sub B, que es la velocidad a través de la rejilla, entonces controlada para 0.2. Si tenemos aquí nuevamente esta esquema, de por acá venimos, está pintando la rejillita en este color. ¿Sí? Tenemos por acá el V sub B. ¿Sí? La velocidad a través de la rejilla. ¿Sí? Velocidad de flujo. Ok, entonces, para esta condición que estamos viendo acá, entonces, el caudal captado por la rejilla lo obtenemos mediante esta ecuación. Digamos, si yo no controlo esta velocidad, o sea, si nosotros no controlamos esta velocidad, si no decimos, es que no vamos a controlar la velocidad a través de la rejilla, entonces el caudal captado por la rejilla sería igual a este caudal que tenemos acá. O sea, la ecuación de un orificio sumergido. C sub D por el área neta por la raíz de 2G por H. ¿Sí? Entonces, pero bueno, por ahora vámonos con esta ecuación.
Vámonos con esta ecuación. Entonces, podemos decir que el caudal captado, como tal, el Q, decimos que el caudal entonces va a ser igual a ¿quién? Bueno, no, antes de calcular. Conozco el caudal, sí, conozco el K, ya lo estoy diciendo, defino la velocidad, o sea que la incógnita que tenemos es el área neta. O sea, debemos es calcular el área neta. ¿Sí? Porque el caudal ya lo conozco que es el caudal de diseño. Entonces, calculamos el área neta. Por lo tanto, el área neta, que es la que necesitamos, va a ser igual a ¿quién? Al caudal sobre el K por el B sub B. ¿Sí? Y por lo tanto, el área neta de la rejilla va a ser igual. ¿Cuánto es el caudal de diseño? Dijimos que era 0.030 y qué, se me olvidó. 0.03942. 0.03942, estos son metros cúbicos por segundo, sobre el K que estamos diciendo que para esta condición vale 0.90 por el B sub B que lo estamos limitando a 0.2 metros por segundo. Por lo tanto, el área neta de la rejilla, ¿cuánto equivale? 0.19. 0. Lo escuché entrecortado, Juan, por favor me repite el dato. 0.219, perdón. 0.219 y estos son metros cuadrados. ¿Sí? O sea, esta es el área de rejilla que requerimos nosotros para poder captar ese caudal de diseño que hemos definido. ¿Ok? Por acá decíamos previamente, en las ecuaciones que tenemos acá, que el área neta, ¿sí? O sea, retomando esta ecuación que resalto aquí, que el área neta es función de quién? De la geometría de la rejilla, ¿sí? El B que es la separación entre los barrotes, el S que es el ancho o el diámetro de los barrotes, por el área total. Y el área total, pues el área total me representa el ancho por la longitud de la rejilla. O sea que podemos nosotros calcular la longitud de la rejilla, ya conozco el área neta, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros que la longitud de la rejilla es, entonces por lo tanto, la longitud de la rejilla es, tenemos dos puntos, LR pues va a ser igual a ¿quién? ¿Sí? O sea, lo que va a hacer es despejar el R de esta ecuación que tenemos acá de área neta. ¿Sí? Entonces va a ser, LR va a ser el área neta, si reescribo esa ecuación que tengo allí, por B más S, donde B es la separación de los barrotes, S es el diámetro de los barrotes, sobre el B minúscula, que es la separación entre los barrotes, por el B mayúscula, que es el ancho de los barrotes. ¿Qué? El ancho de la rejilla o el ancho del canal. O sea, estoy despejando el SUR de acá. ¿Listo? Entonces simplemente reemplazamos los datos. El área neta la conocemos, la acabamos de calcular, 0.219 metros cuadrados, que multiplica, ¿cuánto vale la separación entre los barrotes? 0.05 creo que era, 0.5 metros, más el diámetro de los barrotes, 3/4. Dijimos que eso era 0.019 creo que era. Acá abajo de estar acá. 0.0191. 0.191. ¿Sí? Metros también. Estos son metros. Y todo esto sobre el B que viene siendo 0.05. 0.05 metros, que multiplica al ancho
de la rejilla, que ya dijimos previamente que era de cuánto, de 0.40 metros. Por lo tanto, la longitud de la rejilla va a ser igual a cuánto. 0.76. Que me dicen por allí que nos da 0.76 metros. Longitud de la rejilla igual a 0.76 metros. Tenemos la longitud de la rejilla, tenemos el ancho de la rejilla. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ancho de rejilla 0.4 metros, longitud de la rejilla 0.76. Una pregunta. Sí. Ahí el coeficiente K que utilizamos que dice que era para el flujo paralelo a la de las barras, eso, o sea, en bocatomas de fondo siempre va a ser paralelo el flujo, o solo en este caso. Generalmente siempre va a ser paralelo, ¿sí? A no ser de que, digamos, tú tengas una rejilla diferente, ahí sí tienes que calcular el coeficiente de pérdidas. Por ejemplo, que te dio por poner las barras diagonales, ¿sí? O sea, puede ser. Entonces ya ese K ya no vale 0.90, sino que ya debo calcular el valor de K, ¿sí? Y ya voy a meterme entonces con coeficientes de descarga de los orificios sumergidos. Tengo que ir a unos ábacos para poder revisar, ¿sí? Entonces ya nos complicamos un poco el tema allí, ¿sí? Ese sería, digamos, esa situación. O sea, K vale 0.90 bajo estas condiciones que hemos definido acá, ¿sí? O sea, solamente bajo esta condición. Si la condición es diferente, entonces ya K no vale 0.90, sino que ya diseño con la otra ecuación, que es la ecuación de un orificio sumergido, ¿sí? En el cual ya me dice que es un coeficiente de descarga por el área neta por la raíz de 2G por H, donde ese coeficiente de descarga, digamos que varía generalmente entre 0.5 o 0.8, un valor que recomiendan normalmente tomar en la literatura es de 0.75. Sí, sería lo que cambiaría allí. ¿Es claro? Listo, muchachos. Bueno, casi que se nos acabó la clase y vamos como por la mitad de la bocatoma. Todavía nos falta un buen trayecto, pero bueno, no importa. Lo importante es que hagamos pues el ejemplo y que nos quede muy claro a todos todo ese procedimiento de diseño como tal, ¿sí? Entonces, tema aquí que la longitud de la rejilla nos dio 0.76 metros. Ya lo que sigue es que vamos a calcular el número de orificios. Vamos a calcularlo aquí en estos par de minutos que nos quedan, ¿sí? Calculamos el número de orificios de la rejilla, de lo que sigue acá. ¿Cómo lo calculamos? Pues por allí teníamos la ecuación. Ya la colocamos allí, simplemente colocar acá. El número de orificios de la rejilla. El número de orificios de la rejilla, o sea, ese número de orificios nosotros lo notamos como n mayúscula. Si nos devolvemos por acá a una de las primeras ecuaciones, tenemos esta ecuación. N es el número de orificios, pues, entre barrotes, el número de orificios de la rejilla. Entonces, si despejamos n de esa ecuación, sobre la separación de los barrotes en B minúscula por el ancho de la rejilla, el ancho del canal, que es la B mayúscula. Entonces el área neta me dieron que era 0. Perdón, el área neta tenemos que es 0.219, estos son metros cuadrados, sobre la separación entre los barrotes 0.05 metros por el ancho de la rejilla, que vale 0.40.
Finalmente, ¿cuánto nos da n? 10.94. 10.94 orificios. ¿Sí? O sea que esto nosotros lo aproximamos a 11 orificios. ¿Listo? Y con este número de orificios, ya continuaríamos aquí en la siguiente clase. Lo que vamos a hacer es, digamos, recalcular la rejilla como tal. ¿Sí? Porque 11 orificios, o sea, la longitud me va a aumentar un poquito. ¿Ok? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, muchachos. Digamos, dejamos este procedimiento acá. En la siguiente clase, el próximo lunes lo finalizamos. O sea, finalizamos el diseño de la boca toma y si nos alcanza vamos con la siguiente exposición que sería lo referente a las líneas de reducción. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? No, profe. ¿No? Señor, claro, hasta ahora. Ok, muchachos, listo. Entonces, no siendo más, dejaríamos allí y nos hablamos entonces en la próxima clase. Un buen resto de día. Hasta luego, ingeniero, Profe, gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Un gusto, muchachos, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.